¿Qué tal? Muy buenos días, alumnos. Muy bien, bueno, estamos en la práctica número 5. Van a ser 10 prácticas. Las prácticas las voy a hacer de manera sencilla para entender más que nada los conceptos que vamos a estar manejando aquí en PO. Entonces, pues bueno, a lo mejor en esta clase ustedes ven que ya voy a tener el código, pues es lo que les mencionaba por WhatsApp, que grabé el video sin que se mostrara la pantalla, vaya. Tuve por ahí un error en OBS, por lo cual pues pido disculpas, ¿verdad? Se atrasó la subida del video. Pero bueno, no quiero alargar mucho. Las clases van a ser rápidas para que no se les complique a ustedes el realizar la evidencia de que realizaron esta actividad. Lo que sí, bueno, ya los detalles se los doy por aparte. Entonces comenzamos. Bueno, esta es la práctica número 5. En la práctica 5 vamos a ver clases avanzadas y relaciones. Entonces lo que buscamos es comprender qué son las clases abstractas, qué son las interfaces, los métodos y clases estáticos y también la jerarquía de clases reutilizable, ¿no? Entonces, pues... Una clase, bueno, vamos a iniciar con lo principal, ¿no? Una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente. Sirve como base para otras clases y puede contener tanto métodos implementados como métodos abstractos. Los métodos abstractos no tienen cuerpo. Ok, vamos a ver un ejemplo. Permítanme lo que carga el ID. Ok, vamos a ver un ejemplo de clase abstracta que es el animal. Ok, aquí yo definí un modelo que es un animal. Ok, muy bien, permítanme. Para entender esto, primero tenemos que saber qué es, ¿no? Como les mencionaba, la clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente. ¿Ok? Sirve, lo interpretamos como una plantilla. ¿Ok? Donde otras clases van a heredar ciertos atributos o métodos de ella. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar las clases abstractas o por qué tenemos que utilizar abstract para la definición de una clase? ¿Para qué nos sirve? Entonces, esto lo usamos cuando queremos definir una estructura común que pues otras clases deben de implementar de igual manera, ¿ok? Porque no tiene sentido alguno que exista esta información por sí sola, ¿ok? ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. No tiene sentido crear un animal de manera genérica, o sea, un animal que abarque para todos, pero sí tiene sentido crear un perro, un gato, un pájaro, un cocodrilo, un tiburón, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque el concepto animal es una abstracción, o sea, define qué atributos comparten todos los animales, pero pues no se comportan exactamente igual, ¿me explico? O sea, ahorita lo vamos a definir con estos, por ejemplo, que son los métodos abstractos que nosotros podemos ver aquí. O sea, un perro no hace el mismo ruido que un gato. Un gato no hace el mismo ruido que un pájaro, ¿me explico? Pero hace un sonido. Por eso tenemos un método abstracto donde no tiene un cuerpo
¿Por qué? Porque cada clase hija, ¿ok? Que va a abstraer de animal, o sea, que va a extender de animal, tiene su propia implementación, tiene su propio sonido. Comer puede ser abstracto o no abstracto, como dormir. Pues dormir, todos duermen igual, están dormidos, ¿no? Comer podemos interpretarlo que sí, pero podemos definirlo tampoco como que no. Moverse no es lo mismo cómo se mueve un perro a cómo se mueve una víbora. ¿Ok? No es lo mismo cómo se mueve una víbora, cómo se mueve un pájaro. Uno vuela, otro anda por ahí arrastrándose en el piso. ¿Ok? Entonces, por eso no tiene una definición general. O sea, yo no puedo poner aquí que el animal se mueve de determinada manera porque pues no aplica para todos los animales. ¿Ok? Ahora, este nombre. Este nombre es un atributo, ¿ok? Un atributo en la instancia que guarda el nombre de animal. ¿Por qué lo ponemos como protected, no como public o como private? ¿Ok? Esto es porque protected permite que las clases hijas puedan acceder directamente al atributo, ¿ok? A diferencia del private, que lo restringe solo a que se pueda utilizar dentro de la clase, ¿ok? Esto nos sirve en herencia, cuando estamos heredando, cuando los atributos son parte del modelo común, en este caso animal, entre las clases relacionadas, ¿ok? Esta otra sección es un constructor, ¿ok? Este sirve para inicializar el objeto animal, aunque solo se usa, pues solo se usará al llamar al super, ¿ok? Ahorita lo vemos, es una subclase. ¿Por qué se define? ¿Por qué nos sirve este? Bueno, pues porque todas las clases hijas comparten el atributo nombre. O sea, tanto como perro como pájaro que tenemos aquí, comparten el atributo nombre. Cada uno de los animales tiene su propio nombre. ¿Ok? Si todas necesitan inicializar este constructor, pues entonces vale la pena centralizar en el constructor padre, pues para evitar repetir código, ¿no? O sea, si un pájaro o un perro necesita tener un nombre, pues bueno, lo podemos generalizar, centralizar en animal, ¿ok? Porque todos van a tener ese nombre, ¿ok? Vamos a este método abstracto de hacer sonido. No tiene cuerpo, es lo que yo les comentaba ahorita, ¿ok? Este cuerpo no se implementa aquí, no tenemos lógica como aquí de dormir. Fuerza a que todas las clases que hereden de animal tengan su propia versión de hacer un sonido, ¿ok? Se puede interpretar como un contrato. Cuando una clase hija hereda de animal, debemos de implementar ese comportamiento, sí o sí, ¿ok? Como es abstracto y lo estamos extendiendo, lo estamos heredando, te obliga a que tengas que implementarlo, ¿ok? Un ejemplo, bueno, el ejemplo ya se los di. Este dormir, caso contrario, pues es un método concreto dentro de una clase abstracta, ¿ok? Las clases abstractas pueden tener tanto métodos abstractos como hacer sonido que no tienen cuerpo, como métodos normales, que es como el sleep, ¿ok? En este caso todos los animales comparten una acción común que es dormir, ¿va? Muy bien. Ahora vámonos con las interfaces, ¿ok? ¿Qué es una interfaz? Una interfaz, vámonos aquí a volado. Una interfaz es una estructura que me permite definir un conjunto de métodos sin implementar, ¿ok? Las clases que la firman se comprometen a implementar estos métodos. Es muy parecido a lo que viene siendo la clase abstracta, ¿ok? Pero la interfaz se implementa, no se extiende. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ok? Que de hecho es en el de pájaro. Pero bueno, para qué nos sirve una interfaz? ¿Ok? Las interfaces
son ideales cuando quieres obligar, ¿ok? Quieres obligar a diferentes clases a compartir un comportamiento, aunque no estén relacionadas por herencia, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Tanto un pájaro como un avión pueden volar, ¿ok? Pero un pájaro y un avión no tienen nada que ver entre sí, no son animales, ¿ok? Ambos pueden implementar la interfaz volador. ¿Por qué? Porque pueden volar, pero pues no tiene nada que ver pájaro con avión, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿qué es este void volar? Este void es un método estático, ¿no? Es un método sin implementación, definido dentro de nuestra interface. ¿Okay? Las clases que implementan esta interface deben proporcionar su propia versión de volar. Es lo mismo que con el hacer sonido. Cada uno vuela de manera diferente, cada uno lo implementa en su propio modelo. ¿Ok? Bueno, no en su propio modelo, sino cuando lo estemos instanciando. Entonces, no, perdón, sí, en su propio modelo. Disculpen, sí es cierto. ¿Por qué no lleva public? O sea, ¿por qué nosotros podemos poner aquí voy volar? Pero pues no habría ningún problema que nosotros pusiéramos public. ¿Ok? Si se fijan, hasta te lo pone oscuro. ¿Ok? Y aquí mismo te dice el mensaje el ID. El modificador public y el modificador abstract es redundante para los métodos de una interface. ¿Ok? En una interface, todos los métodos que agreguemos nosotros aquí, de manera automática y por defecto, son métodos públicos y son métodos abstractos. No hay necesidad de especificarlo en la declaración. ¿Ok? Esto es de manera implícita. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vámonos con métodos y clases estáticas, que son los utility. ¿Ok? Los utilidades, pues. Este es un ejemplo de utilidades, donde tenemos un método estático que nos ayuda a imprimir un título. ¿Ok? ¿Qué es un método estático? Un método estático que pertenece a la clase en lugar de una instancia de un objeto. ¿Ok? Se puede o nos permite llamarlo sin necesidad de crear un objeto de la clase. Digamos que solamente tenemos que importar la clase donde la estemos utilizando y ya automáticamente podemos hacer uso del método que estamos declarando aquí. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Pues son para funcionalidades generales que no dependen de atributos de un objeto. ¿Ok? Se usa comúnmente en clases, como les mencionaba, de utilidades, de helpers. Entonces, como un ejemplo, pues es cuando, por ejemplo, la clase math de Java. Lo más seguro es que cuando ustedes aprendieron Java, han utilizado la clase math para hacer operaciones matemáticas. Bueno, esta clase tiene métodos estáticos, como por ejemplo math.sqrt, math.pow, etcétera, ¿no? Que no necesitan objetos para que ustedes puedan utilizarlo. Es simplemente importo la clase de math y puedo hacer uso de estos métodos para hacer diferentes operaciones. ¿Ok? Que de hecho, si nos vamos a ya lo que es un framework, Spring, por ejemplo, Spring es común ver una clase de utilidad y, y realmente es común y podemos tener hasta varias clases, ¿ok? Hasta utilidades de seguridad. Un ejemplo de utilidad de seguridad es cuando nosotros tenemos endpoints. Los endpoints pues son las API que consume otra aplicación a la nuestra. Nosotros recibimos ciertos parámetros de un cliente, ¿no? O sea, de un cliente, de un proveedor, de lo que quieras. Se conecta a nuestra API y nos hace peticiones para que nosotros realicemos algún proceso y responderle. Nosotros podemos recibir modelos
o sea, modelos me refiero a un objeto, podemos recibir JSONs, podemos recibir parámetros, y estos tipos recibimos un string, ¿ok? Un string en el ambiente de seguridad se presta mucho a inyección, ¿ok? Una inyección de SQL, donde te pueda afectar directamente a tu sistema, ¿ok? Entonces lo que se hace es sanitizar este atributo, ¿ok? No puedes pasar un string sin sanitizarlo para quitarle todos los caracteres especiales. Si ves que trae ahí comandos que nada que ver, pues bueno, los sanitizas antes de que llegue a la base de datos, ¿ok? Para pues evitar ahora sí que un problema de seguridad. Es un ejemplo real de una utilidad que se implementaría así de esta manera, ¿ok? Aquí por ejemplo iría el sanitize para sanitizar estos atributos, ¿ok? Vamos a ver, ¿por qué no hay atributos en una clase de utilidad, en una clase, pues sí, con métodos estáticos? Esto es porque la clase está diseñada como una herramienta de apoyo, ¿ok? Por lo que no necesita, es, pues, atributos. O sea, solo son funciones reutilizables, ¿ok? ¿Qué pasa si yo quisiera utilizar this? Como por ejemplo lo que usamos aquí en animal, this, ¿ok? Para hacer referencia a este nombre. No se puede utilizar this, ¿ok? Porque this se refiere a una instancia del objeto y los métodos estáticos no tienen una instancia, ¿ok? No tienes que instanciarlo. Caso contrario al animal, pues bueno, si se hace una instancia y si lo puedes definir así de esa manera, ¿ok? En Java solo se permiten clases estáticas anidadas, ¿ok? Dentro de otras clases. Pero una clase con todos sus métodos estáticos como utilidades funciona como un helper general, ¿ok? Bien, vámonos con la jerarquía ya complementando todo esto de manera conjunta, ¿ok? Cómo se relacionan entre sí. Okay, para eso vamos a reutilizar lo que es animal, lo que es volador y lo que son las utilidades que ya lo vimos. Vamos a repasar, ¿ok? ¿Por qué animal es abstracto? Representa un concepto genérico de animal, así, sencillo, no tiene sentido instanciarlo directamente, ¿ok? Vamos a perro, ¿ok? Aquí perro, de hecho voy a, para que vean, lo voy a quitar de aquí. Si yo aquí defino una clase perro y extiendo de animal, ¿ok? Aquí te van a marcar error. ¿Por qué te va a marcar error? Y aquí me te lo va a decir. Clase perro must either be declared abstract or implement abstract method. It. Digamos que te está diciendo tienes que implementar los métodos abstractos que estás extendiendo o heredando de animal, ¿ok? Entonces tú le picas aquí, te van a salir todos los métodos abstractos que tú tienes que implementar para perro, ¿ok? Que te lo está heredando animal, ¿ok? Aquí se fijan, todavía marca error. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos los parámetros del constructor que están disponibles en animal. Entonces creamos el constructor y aquí ya podemos definirle un nombre y lo mandamos con supername, ¿ok? Este name, si se fijan, perro no tiene ningún atributo que se llama nombre, ¿ok? Pero utilizamos el atributo de animal con su constructor, ¿ok? Muy bien. Bueno, aquí ya voy a implementar el código que tenía.
aquí nosotros definimos qué acción hace cada una. De hecho, si nosotros quisiéramos poner así como que perro, o bueno, ya cuando lo llamamos en el main, perro.sleep, no tiene que estar declarado aquí en la clase. ¿Por qué? Pues porque es un método general que simplemente vamos a heredar. No es como que tengamos que sobreescribir el código, la funcionalidad, para que se pueda implementar en perro. Simplemente ya tenemos acceso, pero no tenemos que sobreescribir. ¿Cómo sabemos que estamos sobreescribiendo un método abstracto? Es por el override. ¿Okay? El override te permite o define, ¿okay? En Java, que estás sobreescribiendo un método ya existente. ¿Okay? Que esto es porque lo estás heredando de otra clase. Aquí no tiene una implementación, aquí sí, pero estás sobreescribiéndolo. ¿Ok? Aquí pues lo puse un mensaje de manera general. O sea, el perro come mucho, el perro se mueve, camina en cuatro patas y el sonido que hace, pues dice wow, wow, ¿no? Bien, ahora vámonos con pájaro. ¿Ok? Ya no voy a eliminar esto. Bueno, sí, te lo vuelvo a agregar. Aquí pájaro, si ven, extendemos de animal e implementamos volador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también tiene la acción de volar al pájaro, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí igual, implementamos métodos y aquí no solamente nos sale el modelo de animal, nos sale también la interfaz volador. ¿Ok? Porque pues también tenemos que implementar el método de volar. Le damos en OK y es lo mismo, estamos sobreescribiendo los métodos que definimos en la clase abstracta. ¿Ok? Aquí cada uno define su propia funcionalidad. Entonces, aquí vemos que está volando, aquí podemos poner que el pájaro come semillas, el pájaro se mueve en zigzag, bueno, pues sí vuela en zigzag y hace un sonido pío pío. Realmente no sé cómo hace un sonido un pájaro, entonces puse de un pollito. Y el nombre pues es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, un pájaro es un animal, pero también puede volar, así que implementa la interfaz volador, ¿ok? La interfaz volador define una capacidad o un comportamiento que ciertas clases pueden adoptar. Entonces, el polimorfismo nos permite tener objetos diferentes. Pájaro, avión, ¿qué otra cosa vuela? Helicóptero, ¿ok? Que comparten la habilidad de volar. A esto se le llama polimorfismo, ¿ok? Aquí en utilidades definí otro método que es imprimir separado. Realmente es para utilizarlo en el main ahorita, que se vea un poquito más ordenado, ¿ok? Ahora vamos al main para ver las implementaciones. Aquí instanciamos un objeto de perro y un objeto de pájaro, ¿ok? Aquí tenemos que pasarle el nombre. El perro se llama Firulais y el pájaro se llama Piolín, ¿ok? El perro puede hacer un sonido. El perro come. De hecho, para que vean aquí, perro.sleep, ¿ok? Que no lo tenemos definido en perro. Y se fijan aquí en el sleep, pero estamos yendo directamente al animal. Por ende podemos utilizarlo. Pájaro igual. ¿Ok? Si nosotros ejecutamos esto, cada uno tiene su propia implementación. Firulais dice wow wow, sleeping. Firulais come mucho. Y que no, Piolín canta pío pío, Piolín come semillas, duerme. Y luego Piolín está volando. ¿Ok? ¿Por qué lo estructuramos de esta manera? Pues bueno, nos permite una reutilización del código de animal. Contiene lo común, aunque la subclase solo haría en lo específico, abstracción y polimorfismo. En este caso lo vemos en el hacer sonido, cambia según el tipo de animal, aunque se llame igual. La flexibilidad, cualquier clase puede implementar volador sin tener que hacer herencia, ¿ok? Esto hace un código más limpio y mantenible, ya cuando lo vayamos a implementar, ¿ok?
las utilidades están separadas del modelo. ¿Ok? Aquí, pues, por ende, ya no es como que tengamos que aplicarlo en cada una de las clases. Pues una clase de utilidad te permite tenerlo generalizado y poder reutilizar métodos de este tipo. ¿Ok? Una analogía, imagina que estás creando un zoológico digital, tienes un modelo base llamado animal, cada especie concreta como, no sé, un león o un cocodrilo hereda de ese modelo, ¿no? Y actúa de manera diferente. Entonces, además, algunos animales pueden volar de tu zoológico, pero pues no todos pueden volar. Entonces, eso lo defines con una interfaz, no en un animal de manera general, porque no todos vuelan. Lo que quiero llegar a que comprendan es que animal almacena todo lo que los animales pueden y comparten en conjunto, pero cierta funcionalidad como volar o como nadar se tiene que manejar mediante una interfaz, porque no todos los animales llegan a tener ese atributo, ¿me explico? Entonces, pues bueno, creo que sería todo. Hasta aquí le corto para que no se haga más largo. Lo veo en el siguiente video.